Él era la profecía cumplida, Él era la profecía totalmente no revocada, sino cumplida, y que se había cumplido en Él, por Él y para Él. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Jesús de Nazaret, estando en un cuerpo de carne, se ha hecho carne y entonces tiene que morir como cordero. Es el hombre perfecto, por eso dice el segundo Adán, no dice el primer Adán, porque el primer Adán es Adán, el hombre de la tierra. Es el hombre perfecto, por eso viene el segundo Adán, que es Jesucristo, mencionando el orden de que no tenía un cuerpo especial, de que no tenía un cuerpo sobrenatural, sino que tenía el mismo cuerpo que tenía Adán. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y estamos hablando de la segunda deidad, la segunda persona de la trina deidad de el mismísimo Dios Todopoderoso. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, de la deidad trina, de la trina deidad. Por lo tanto, aquí, sin irnos del libro de Primera de Timoteo, vemos grande es el misterio de la piedad. Por lo tanto, Jesucristo es la segunda persona divina que no deja de ser Dios y que Él mismo, en su propia naturaleza natural, con la misma naturaleza que procede el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y tienen la misma sustanciación, Él mismo era consciente de que tenía que introducirse y nacer en un cuerpo de carne. Él, pero era la misma divinidad. Él era el mismo cuando estaba en el cuerpo de carne. Él era el mismo, era la deidad, era el Hijo de Dios. O sea, que Jesucristo no desaparece cuando es hombre. Jesucristo no desaparece cuando está en el cuerpo de carne. Él no se convierte en carne, sino que se hace carne. Y todo esto es por una sencilla razón y objetividad: sanarnos, salvarnos y perdonarnos, para tener totalmente el permiso de ser ciudadanos celestiales y ser hijos de Dios, perdonados por la sangre del Cordero Pascual. Cuando Él es el pastor de esos 12 apóstoles, los fariseos, saduceos, los herodianos, los otros, todos aquellos que eran fariseos, escribas, todos aquellos que eran los esenios, que hemos hablado muchas veces, de aquellas agrupaciones religiosas y no tan religiosas, pues vemos que mezclaban la política con la religión, mezclaban las cosas, las costumbres, y los fariseos, sobre todo, aquellas costumbres las hacían ex cátedra, como si fueran mandamientos. Entonces chocaban ¿con qué? Con la pureza de Jesucristo. Chocaban ¿con qué? Con la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios choca contra todo lo que no es verdadero de Dios. Amén. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que Pedro ha vuelto ¿a qué? Pedro ha sido totalmente, él se ha entregado otra vez al mundo. Pedro está en peligro. Pedro ha vuelto a pescar. Pedro está totalmente defraudado. No solamente psíquicamente, sino que Pedro está totalmente pensando en cosas raras. Ha abandonado, no es que vaya abandonado, sino que ha entregado a Jesucristo, lo ha negado.
porque el mismo Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y precisamente por esa negación de Pedro es conocido el nombre que sale en Antioquía, que se le llama cristiano. Si hablas como ellos, si hablas como esos cristianos de Cristo, como hablaba Cristo, como actuaba Cristo. Entonces Pedro él mismo como que es descubierto y es reprendido en la lumbre por aquellas mujeres. Es totalmente, dice: tú eres como ellos, y se le nombra cristiano por primera vez en Antioquía. Pero ¿dónde estaba Pedro? Pedro, después de todo esto, cuando Jesús tiene que totalmente entregar al Padre cuando habla de es cautiva la cautividad, tenía que entregar las almas del seno de Abraham, tenía que entregarlas, tenía que entregar totalmente la propiciación de ese sacrificio. ¿A quién? Al Padre. Tenía que darle, como decía, mi palabra va con totalmente mi autoridad y no vuelve vacía, cumple el cometido de Dios. Jesucristo es la palabra viviente, la palabra que sale del Padre y no puede volver vacía. Entonces, por eso el mismo Padre, el mismo Hijo, en el capítulo 17 de Juan, dice: Padre mío, las almas que tú me has dado, estos no se ha perdido ni uno, solamente de los que tú me has entregado se ha perdido el Hijo de la salvación. Ahí es el llamamiento del Padre a la Iglesia, ahí es totalmente la entrega del Padre, le regala a la Iglesia a Jesucristo, ahí es totalmente la autoridad del Padre que se manifiesta como Jesús en la carne como hombre, pero no ante la deidad de Jesucristo. Porque Jesucristo dice: Padre, glorifícame porque yo también te he glorificado a ti. O sea, como dice la palabra, no tiene que aferrarse, porque Él es totalmente Dios hecho carne. O sea que Jesucristo era el mismo Dios y era el mismo hombre. O sea que era totalmente hombre y totalmente Dios, y tenía las dos naturalezas, la divina y la terrenal, dentro de ese cuerpo. O sea que por eso corporalmente ahí moraba totalmente la trina deidad. Y en Jesucristo estaba totalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Que Pedro ha metido la pata. Pedro ha negado a Jesús. Pedro lo ha negado. Pedro se ha marchado y vuelve ¿a dónde? A pescar. Por eso es el primer milagro que Jesucristo hace con Pedro. Él dice: he estado toda la noche pescando, no sabía ni quién estaba hablando, pero en tu nombre he hecho la red. Pero no está diciendo que sea en el nombre, sino que yo te respeto a ti. Pero Jesucristo se manifiesta porque Él es Dios. Ahí ya resucitado, ha resucitado de entre los muertos, ya ha anunciado en el Espíritu a aquellos que estaban, ha anunciado de que Él es el Hijo de Dios hecho carne, es la profecía cumplida de los profetas, y Él es el Hijo verdadero de Dios. Entonces, este es Jesucristo. Y ahora Jesucristo se presenta, si se presentó a los muertos, dando evidencia de que es el vivo y el verdadero, se presenta a Pedro cuando está muerto. Y le dice: Pedro, estás muerto completamente. Por eso le está diciendo: Pedro me ama. ¿Y qué está haciendo con Pedro? Lo está renovando, lo está restaurando, lo está totalmente sanando por dentro, como dice ese coro: sana las heridas del alma.
Y ahí Pedro está siendo restaurado. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que ser el que estuviera en el aposento alto con aquellos 119, porque tenía que ser Pedro el pastor de la primera iglesia de Jerusalén, y tenía que ser Pedro el que tuviera que predicar en esa conferencia, en esa campaña, y en esa predicación se convierten 3.000 personas judías y se establece la iglesia del Señor en Jerusalén. Fíjate por qué tenía que ir Jesucristo a Pedro Simón. ¿Por qué? Porque Pedro era un cadáver, porque Pedro se le había olvidado todo, porque Pedro estaba totalmente hundido, porque Pedro necesitaba el poder de Dios, porque Pedro necesitaba la llenura, el bautismo, la regeneración de la misma personalidad del Espíritu Santo, y estar dentro de la iglesia y él ganar su propia confianza en Cristo, saber y reconocer su ministerio, saber y reconocer su llamado. ¿Por qué? Porque era un apóstol y ejerce como pastor. ¿Por qué? Porque un apóstol puede ejercer de pastor, y un apóstol que es de Dios tiene todos los ministerios, tiene todos los dones, porque son totalmente eminencias de el testimonio del mismo Jesucristo. ¿Qué les parece? Esto es. Y el hombre cuando cae, Dios lo restaura, y más si es un siervo ministerio de Cristo. Amén. Ya lo hemos entendido. Esta es. Por eso hay que entender lo primero, lo otro. Lo primero, lo otro, y luego esto. Una cosa es funcional en la iglesia, que esté puesto en la iglesia, y otra cosa es ministerio, don de Jesucristo. Amén. ¿Se me ha entendido claramente? ¿Por qué? Ve y dile, ve y dile, ve y dile. Tenía que hacerlo Jesucristo. Nadie podía sustituir a Jesucristo. Nadie puede sustituir a Jesucristo. Nadie. Y cuando Jesucristo se marcha, no se queda el mundo, se queda huérfano, sino que viene el Espíritu Santo. Es el tiempo de qué? Es el tiempo de el Espíritu Santo. Es la dispensación de la iglesia, de la gracia, el tiempo de oportunidad, cuando se abren las puertas de los cielos para que se salven las almas. Pero si no ha dejado ahí tirado, Jesucristo ha dejado tirado ahí a Pedro, no lo deja tirado, no lo ha abandonado. Él dice que es el que cuida de las 100 ovejas, y si se le pierde una, vuelve, deja las 99, y esa que está perniquebrada, esa que está hecha una loquica, porque será casi una cabrica, pues la coge, la rezagada, si está totalmente ahí, llena de pinchos, llena de cositas del campo, de hormigas, hasta puede tener de esas cosas tan desagradables que tienen los perros. Y entonces la coge, la limpia, la sana, y cuando ya la ha examinado, la ha mirado, si está enferma, perniquebrada, si se ha roto una patica, entonces después, cuando ya está limpia esa ovejica, la lleva al corralico con los demás, con las demás personas que están ahí. Amén. Con las demás ovejas, para que se goce y sea el gozo cumplido entre todas las ovejas, las 100 ovejas. Amén. Entonces, esto se entiende porque es la doctrina verdadera del Señor. Amén. Así que debemos entender primero lo uno y luego lo otro. Amén. Entonces, esto es el Evangelio. Esto es la palabra. Esto es doctrina fundamental para los cristianos. Amén. Así que, si alguien no ha entendido algo, si alguien no le entra algo, si alguien se queda igual como si no hubiera escuchado nada, pues me lo vuelve a decir,
y lo volvemos a presentar para que esta persona se quede con algo por lo menos. Amén. Y entienda el surgir de la iglesia del Señor y con qué fin, con qué propósito está la iglesia del Señor en la tierra. ¿Con qué propósito? Así que todo esto, hermanos míos, lo dice la palabra. Todo esto lo revela la palabra y el mismísimo Espíritu Santo para con nosotros. Amén. Así que esto es necesario. En vez de criticar, murmurar, chismear, pirigín, contender, arrogancia, soberbia y tantas cosas, esto es el fundamento y el método de Cristo. Amén. La palabra de Dios verdadera para enseñar, redarguir y hacer que un hombre y una mujer sean sabios, perfectos, en una mente que es Cristo nuestro Señor, para la salvación, para con Él, en Él y por Él, para una eternidad. Amén. Es tan sencillo, igual que se escucha. No es tan complicada la palabra, no es tan secreto, porque la profecía nunca fue de forma privada, sino que la profecía es para todos, pero eso sí, en el orden de Dios. Amén. Así es bueno, que ahí hay mucho que sacar, mucho que estudiar, mucho que meditar y mucho que cumplir, porque si escuchamos y no aplicamos lo que escuchamos, no aumentará la fe y perdemos la bendición de Dios, porque estamos en bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y yo no quiero perderme las bendiciones de Dios por impedimento de otros. No quiero la bendición de Dios para mi vida, porque sin la bendición de Dios yo no puedo crecer. Sin la bendición de Dios yo no puedo madurar. Sin la bendición de Dios no estoy seguro qué función, qué ministerio, qué servicio, dónde, cuándo, por qué, para qué. No me entero de nada. Pero con la bendición de Dios me entero de todo, porque quiero, porque amo, porque me someto, porque estoy sumiso, porque estoy en una postura reverente, porque estoy humillado, porque la palabra sabiduría, porque la palabra sabia de Dios, porque todo lo que viene de Dios es para hacerme sencillo, dócil, verdadero, porque la palabra dice: yo soy manso y verdadero. Venid a mí, porque yo soy manso, verdadero. Yo soy manso y verdadero. Y esa es la dinámica y la objetividad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Parecernos a la mente de Cristo. Parecernos a la mente de Cristo significa ver las cosas como las ve Cristo. No ver las cosas como las ven los contrarios, los del mundo, sino ver las cosas como las ve Cristo. Eso es discernimiento, y eso es lo que el mismísimo Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere que tengamos, que seamos siempre para con Él. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que parecernos? A Cristo. La sangre de Jesucristo es lo que ve el Padre, y cuando ve la sangre y la justicia de Jesucristo, nos ve a nosotros como verdaderos, como perfectos. ¿Por qué? Porque su Hijo es perfecto. Amén. Por eso, cuando uno peca, dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo es totalmente abogado. No es la letra de los fariseos, las costumbres de los saduceos, ni de los esenios, ni de los celotes, ni de aquellas agrupaciones malas, perversas, fuesen políticas o fuesen religiosas. Pero sin embargo,
la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo te sigue limpiando de tu pecado. Y eso es el sacrificio vicario de ese Dios hecho carne. Y el Padre no puede rechazar a un alma que está totalmente impregnada de la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice: he pagado por esta alma, Señor, Padre mío, el Padre inmediatamente no juzga, el Padre inmediatamente ve justicia, porque primero ve la sangre de su Hijo, porque la sangre de su Hijo es la que limpia, es la que purifica, es la que restaura y es la que totalmente, por medio del Espíritu Santo, se hace una obra completamente de conversión, una obra de regeneración y una obra de santificación, que esa persona deja de ser secular, deja de estar en el mundo y es una persona completamente perfecta para la obra del Dios vivo. Eso es lo que hace tanto el Padre con el llamado, tanto el Hijo con su sangre, con la remisión, que el Espíritu Santo hace con la santificación y con más de 43 funciones del Espíritu en nosotros. Amén. Y eso es un Hijo adoptado del Padre. Nadie puede decir a Jesús anatema, ni nadie puede decir a Jesús Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. Nadie puede aclamar a Dios Padre, ¿por qué? Si no es por medio del Espíritu Santo. O sea, que cuando estos señores seculares del mundo, católicos, están aclamando a Dios, están aclamando a un Dios que no es nuestro Dios. Cuando ellos están aclamando a Jesús, ellos no pueden totalmente acercarse a Jesús, porque ellos no tienen discernimiento, no saben ni qué es lo que adoran, porque están totalmente perdidos en el mundo. Amén. Pero nosotros tenemos totalmente convención de pecado, o sea, que el mismo Espíritu Santo, igual que se cayeron las escamas de Pablo, se nos cayeron también a nosotros las escamas, las tonterías, las mentiras del diablo, y el mismo espíritu de Jezabel, que nosotros también estábamos en ese tiempo, porque pertenecíamos al príncipe de las tinieblas. De la misma manera se tienen que hacer esa transformación totalmente bien implicada, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que esa persona sea hijo de Dios y deje de ser hijo de las tinieblas. ¿Me estáis entendiendo? Esa es la cruda realidad. Por eso una persona católica no puede entender, no sabe, porque está en lo que está en lo animado. No entiende que es Dios, no sabe que es Dios. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden. La palabra de Dios es totalmente abstracta para aquellos que son de doctrinas, de sectas y de religiones del mundo. No es el mismo Dios, el Dios de ellos, que nuestro Dios, hermanos. No es el mismo Dios. Dios es Dios para todos, pero para las criaturas es el Dios con juicio. Para sus hijos es simplemente el Padre. ¿Os dais cuenta? Entonces están las criaturas de Dios y están los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto es totalmente una transformación y una implicación que se tiene que involucrar el mismo Dios Padre, el mismo deidad del Hijo y la permisión del Espíritu Santo, para poder totalmente una persona estar convertida, regenerada y estar dentro del cuerpo místico de Cristo. Cuando una persona del mundo jura y blasfema a Dios, está hablando de su Dios, no de nuestro Dios.
está hablando del Dios de las imágenes, está hablando del Dios que ama las imágenes. ¿Y qué Dios ama las imágenes? Satanás ama las imágenes, porque él crea las imágenes. ¿Por qué? Porque tiene que imitar a Cristo. Pero una persona cristiana verdaderamente no necesita una imagen, ni necesita a un Dios cabra que se mueva. Necesita a quien, el Espíritu Santo, que se mueva dentro de él. Amén. Por esa es la diferencia, hermanos míos. Un católico, por mucho que quiera saber, solamente tiene datos, pero no tiene al Espíritu Santo. No tiene nada, igual que un testigo de Jehová, igual que tantas y tantas sectas y doctrinas que hay mentirosas y engañosas en el mundo entero. Amén. Así que por eso, hermanos míos, cuando una persona blasfeme el nombre de Dios, está hablando de su Dios del mundo, no de nuestro Dios. Amén. Que os quede claro esto. Hay el Dios falso y el Dios verdadero. La iglesia falsa y la iglesia verdadera. Amén. Lo que tenemos que saber, dónde estamos nosotros y a quién pertenecemos. O al Dios falso, o al Dios verdadero, o a la iglesia falsa, o a la iglesia verdadera. Bendito sea el Señor. Él era la profecía cumplida, él era la profecía totalmente no revocada, sino cumplida, y que se había cumplido en él, por él y para él. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Jesús de Nazaret, estando en un cuerpo de carne, se ha hecho carne, y entonces tiene que morir como cordero. Es el hombre perfecto, por eso dice el segundo Adán, no dice el primer Adán, porque el primer Adán es Adán, el hombre de la tierra, es el hombre perfecto. Por eso viene el segundo Adán, que es Jesucristo, mencionando el orden de que no tenía un cuerpo especial, de que no tenía un cuerpo sobrenatural, sino que tenía el mismo cuerpo que tenía Adán. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y estamos hablando de la segunda deidad, la segunda persona de la trina deidad de el mismísimo Dios Todopoderoso. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, de la deidad trina, de la trina deidad. Por lo tanto, aquí, sin irnos del libro de Primera de Timoteo, vemos grande es el misterio de la piedad. Por lo tanto, Jesucristo es la segunda persona divina que no deja de ser Dios, y que Él mismo, en su propia naturaleza natural, con la misma naturaleza que procede el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y tienen la misma sustanciación, Él mismo era consciente de que tenía que introducirse y nacer en un cuerpo de carne. Él, pero era la misma divinidad. Él era el mismo cuando estaba en el cuerpo de carne. Él era el mismo, era la deidad, era el Hijo de Dios. O sea, que Jesucristo no desaparece cuando es hombre. Jesucristo no desaparece cuando está en el cuerpo de carne. Él no se convierte en carne, sino que se hace carne. Y todo esto es por una sencilla razón y objetividad: sanarnos, salvarnos y perdonarnos, para tener totalmente el permiso de ser ciudadanos celestiales y ser hijos de Dios, perdonados por la sangre del Cordero Pascual. Cuando Él es el pastor de esos 12 apóstoles, los fariseos, saduceos, los herodianos, los otros, todos aquellos que eran
fariseos, escribas, todos aquellos que eran los esenios que hemos hablado muchas veces, de aquellas agrupaciones religiosas y no tan religiosas, pues vemos que mezclaban la política con la religión, mezclaban las cosas, las costumbres, y los fariseos sobre todo aquellas costumbres las hacían